Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. En esta noche está la transmisión de nuestra primera iglesia bautista de Monterrey. Estaremos dando la meditación en esta noche. Está basada en Hebreos capítulo 10, versículo del 32 al 39. No pierdas la confianza. Oremos, hermanos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder servirte. Te damos gracias porque nos has cuidado, nos has protegido, nos has mantenido con bien, Señor. Te damos gracias. Te pedimos en este momento que prepare nuestro corazón para que podamos entender todo lo que tienes preparado para nosotros, Señor. Jesús, te lo pedimos todo por el perdón de nuestros pecados. Amén. La escritura, la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 10, versículo 32 y 39, dice la escritura: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Podemos recordar que esta epístola está dirigida a los hebreos, que estaba considerando dejar el evangelio. Estaban considerando regresar a su religión tradicional, que era el judaísmo. La perseverancia en la fe es fundamental, que demuestra nuestra permanencia continua en la fe de nuestro Señor Jesucristo. La perseverancia en la fe demuestra que somos rama unida, unidas a la vid verdadera. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4, dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así también vosotros, si no permanecéis en mí. Obviamente una rama no puede producir uvas si no está mantenida, unida a la planta. El versículo está diciendo cómo el pámpano no puede llevar fruto, porque Dios demanda que el creyente lleve fruto. Y un creyente no puede llevar fruto separado de Cristo. Entonces, la perseverancia del cristiano no es complemento al sacrificio de Cristo en el Calvario. No es un complemento al sacrificio. Es la consecuencia. Es la consecuencia. La perseverancia es la consecuencia de la salvación que tenemos en Cristo, que tenemos de Cristo cuando lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, hay hermanos en estos momentos que están preparando la escuela bíblica dominical? Hay hermanos que están preparándose para las clases que van a ver.
el próximo domingo. Hay hermanos que están checando las listas de los hermanos que están llamando para separar lugar para ir al templo. Hay hermanos que están revisando los videos que están enviando cada día para poder actualizarlos, formatearlos, no sé, y los ponen y los proyectan. Hay hermanos que el domingo están temprano, los de cabina, audio y video, para dejar todo listo, preparado y que se pueda transmitir a tiempo. Y nosotros en casa que no podamos ir, podamos verlo desde nuestra casa. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto trabajo y tanto esfuerzo en misiones? En muchas áreas hay mucho trabajo. ¿Por qué y para qué? ¿Para ser salvos? No. Es el producto de la salvación. Es la consecuencia de la salvación. Como amamos al Señor, por eso dedicamos tiempo para hacer las cosas que hacemos. Por amor a nuestro Padre. Porque Él nos amó. Y damos lo mejor. Buscamos agradarle. Le servimos. Estas personas a las que Hebreos se refiere son personas, por diferentes razones, estaban pensando abandonar la fe. Estaban pensando en abandonar el Evangelio, estaban pensando apartarse del camino del Señor. Muchos cristianos se han dejado herir por los dardos de fuego del maligno y se han apartado, han perdido la confianza en Dios y se han olvidado en quién han creído. Muchos están ya cansados de luchar contra el desaliento, la maldad, y quieren ya darse por vencidos. Y es esta situación que podemos ver que se cumple la escritura en Mateo capítulo 24 en el versículo 12, que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es lo que estamos viendo en la actualidad. Ellos en su gran mayoría eran cristianos judíos. Algunos quizá habían estado siguiendo a Jesús por décadas, soportando a causa de su fe. Es decir, por ser cristianos, una gran persecución por parte de judíos incrédulos y de judíos reformados o judaizantes. Muchos habían perdido sus posesiones, sus negocios, casas, terrenos, animales. Algunos habían ido hasta la cárcel. Al principio ellos esperaban que Jesús regresara en cualquier momento, pero a medida que pasaban los años, algo de su esperanza comenzaba a desvanecerse. Pero eso el autor les escribe, les advierte que el volver atrás sería mucho más peligroso que seguir adelante en el camino de la vida cristiana. Hombres y mujeres que a pesar de muchas cosas no perdieron la confianza en Dios. Estos no eran superhombres, ni superdotados, no estaban superdotados. Eran hombres y mujeres como usted y yo, hermano, sujetos a las mismas pasiones y debilidades, pero con una gran convicción de que el Dios en quien habían creído estaba a su lado como poderoso gigante. En Hebreos 10, capítulo 10, versículo 32, como lo mencionamos anteriormente al inicio, pero esta es en otra versión, dice, acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. En el primer siglo de la iglesia fue un siglo de persecución. Gran cantidad de mártires creyentes surgieron
en los primeros 100 años. Ya sabemos cómo murieron unos decapitados. Esteban fue apedreado por el Evangelio, otros desterrados como Juan en la isla de Patmos. Esto fue en el primer siglo. ¿Cómo viviríamos nuestra fe en nuestra vida cristiana actualmente si hubiera una persecución? ¿Cómo pasaríamos ese tiempo? Porque pasaremos una prueba. Ese sería el examen para un cristiano. En la Biblia nos habla del desapego a lo material. Y la gran mayoría de nosotros estamos muy apegados a las cosas materiales. En aquellos tiempos, cuando dos personas se encontraban, uno se decían en ese tiempo, el César es el Señor, y la otra persona tenía que contestar, sí, verdaderamente, el César es el Señor. Era el saludo normal en ese tiempo, era común, pero cuando una persona conocía a Cristo y le decían, el César es el Señor, y usted contestaba y decía, no, Cristo es el Señor. ¿Qué cree que le pasaba a esa persona que decía eso? En ese tiempo estaban expuestos al padecimiento, expuestos a la cárcel. La Escritura dice que no perdamos la confianza en Dios. En otra versión dice, no dejen de confiar en Dios. Hermano, la confianza la podemos perder de nuestro Padre. La confianza la puede perder en su mamá, en su hijo, en su hermana, en su familia, en algunas otras personas. Pero hay alguien que jamás lo va a dejar en mal en la vida, y ese es Dios. Allá en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo del 23 al 29, menciona qué fue lo que le pasó a Pablo en ese tiempo. Dice la Escritura, son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchos más. En peligros de muerte, muchos más, no eran pocos. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Por qué? Porque la ley decía que al que le dieran 40 azotes, ya no le iban a volver a dar. No iba a ser azotado nuevamente. Por eso les daban 39 para poderle dar otra tunda después, ¿verdad? Entonces, 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, de los de mi nación, peligros de los gentiles, en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, dice Pablo, después de todo esto, ¿qué ha pasado? Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. La gran preocupación de Pablo era por las iglesias. No le importaba todo lo que había pasado, todos los golpes que había sufrido, las marcas que traía en la espalda, todo lo que había padecido, pero a él le interesaba más las iglesias, que se mantuvieran, que crecieran, que fueran fieles. Hermano, entonces, ¿por qué vamos a perder la confianza en Dios? Si no estamos atravesando persecución nosotros.
En Hebreos capítulo 10, versículo del 35 al 37 dice, no perdáis, pues, vuestra confianza que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Sigamos confiadamente la voz de nuestro Señor. Sigamos orando, buscando su rostro, haciendo su voluntad. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Dice, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón. Oremos, hermanos. Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar y entender, Señor, lo que tienes preparado para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, y danos esa confianza. Haznos aceptos a ti, Señor, que te podamos servir a cada momento de nuestra vida, Señor. Agrádate del servicio, de todo lo que hacemos, Padre Santo, buscando siempre tu rostro. Perdona nuestros pecados, Señor, te pedimos que nos sigas cuidando como hasta hoy. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Dios los bendiga. Buenas noches.